Hola, 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 mis adictas, adictos y amantes a las series de Marvel, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen, ¿cómo les baila, mis chicos? Bueno, estoy súper, súper contenta porque por fin es hoy, llegó el día de, pues nada, hablar del primer episodio de una de las series que estábamos esperando, pero hace meses, y es She-Hulk. Hoy vamos a hablar de esta heroína de los cómics de Marvel, defensora de héroes, que ya se había anunciado hace algún tiempo que se iba a hacer serie con la maravillosa Tatiana Maslany y pues ya por fin llegó esta hermosa serie. Y para hacer este hermoso debate tengo aquí como invitado a mi amigo Luca, que él como siempre está, como dirían en Argentina, bancándome, aguantándome y entonces yo le digo, Luca, vamos a hacer vivo, sí, Sandy de una. Entonces vamos a darle la bienvenida a mi amigo Luca de Argentina del Cinéfilo. Ok. Hola, mi Luca. Hola ¿Cómo estás? Sandy, hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparado para debatir sobre esta nueva serie. Qué chévere. Yo también estoy, pero contenta. ¿Cómo vas, mi Luca? ¿Qué cuentas? No, acá tranquilo, con frío, Ajá. pero disfrutando disfrutando este primer episodio o quedándome en casita y disfrutando del primer episodio. Ok, lo viste ayer, ¿verdad? Yo lo vi ayer, lo vi para hacer la reseña que está en mi Instagram, Cinefilo OK. Sí. Lo vi a la noche y lo vi Sí. hace un rato. 3 veces lo Guau. vi el capítulo. Lo viste 3 veces. ¡Wow! Sí. Uy, ahí sí me super ganaste porque yo lo vi solo una vez. Bueno, no mentiras, 2 veces para hacer como la presentación y me faltó otra más. Pero bueno, bien, Ok, ahí nos vamos acordando entre los dos de las cositas de la serie. sí, sí. Listo. Pues no, nada, mi Luca, antes de empezar, JF estuvo acá desde muy tempranito. Él dice el debate más esperado por todos Ah, Movies and Actors Unidos. Entonces, un saludito a JF8, saludos que JF. sí, que también nos sigue por allá en el Twitch. Y también tenemos a nuestro queridísimo Alexander Ramírez, que también nos sigue por allá en Twitch. ¿Cómo estás, Alexander? Entonces, aquí saludamos a nuestro amigo Alexander y JF. Bueno, mi Luca, vamos a empezar. Yo tengo por acá una presentación que hice. Bien. Vamos a empezar como por partecitas, a ver, como a ir Sí, sí. desglosando pues la serie. Entonces, contamos la primera parte y pues hablamos un poco Ok, de qué nos pareció y qué ok. esperamos, qué vimos o qué referencias nos gustaron y qué vimos por ahí. Bien. Listo, entonces tenemos a nuestra querida Julka. ¿Te gusta que le digan Hulk. Julka? Sí. En España se decía Hulk. Julka, ¿no? Espérame. Hulk. Bueno, entonces, listo, pues aquí tenemos a nuestra querida Julka, interpretada por Tatiana Maslany, una actriz que a mí personalmente me encanta. El capítulo 1 se llama Un sentimiento normal de ira o A Normal Amount of Rage, dirigido por Kat Coiro y escrita por Jessica Gao. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera partecita de la serie. Durante un viaje por carretera, la abogada Jennifer Walters y su primo Bruce Banner son interceptados por una nave espacial sacariana y chocan su coche. Recordemos que Sakaar fue el planeta donde Hulk se convirtió en un gladiador y donde se encuentra con Thor en Thor Ragnarok. Acá esta parte me gustó mucho porque Bruce le está explicando a su prima qué es lo que tiene en el brazo. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre esto y por qué él está pues convertido en pues en un humano normal. En este momento ellos van conduciendo, se encuentran con la nave y pues los estrella, chocan y se van al vacío. Aquí es cuando entendemos un poco lo que vemos en el tráiler, que pues hay un coche chocando y es precisamente el accidente que tienen ellos dos a causa de esta nave espacial. Listo, mi Luca. ¿Qué piensas tú de esta primera partecita? Sí, me pareció, primero, o sea, es como que me pareció importante que nos expliquen un poco
el tema de cómo Bruce se volvió a transformar en un, en un ser humano, o sea, Hulk se Ajá, volvió a transformar en un humano, porque esto está relacionado con Shang-Chi, que en la escena post-crédito vemos que él tiene el brazo todavía como medio lastimado, lesionado, y sí, esto nos explica un poco cómo pasamos de que tenga ese brazo en el tráiler, cuando lo vimos ya tenerlo curado. Y también nos presenta, a mí lo que más me gustó de esta primera parte, antes de que tuvieran el accidente, la mención a Capitán América, ajá, cuando tiene toda esa discusión sobre, bueno, sí, bueno, ajá. sobre Capitán América, Sí, sí, sí. eh, y cómo ella le ¿Qué explica, piensas tú de esa parte? sí, ¿Tú qué piensas de esa parte de la mención del Capitán América? y me pareció cómica, porque la serie va a tener un tono cómico Sí, en su gran mayoría, y me ujú, pareció como una escena, ¿cómo es? Darle un poco de sentido del humor antes de la tragedia, ¿no? Porque justo después viene la tragedia. Entonces, un sí, poco de humor antes de la tragedia. ajá, Me pareció interesante en sí. ok, Y vemos la escena del prototipo que tiene acá Bruce, ajá, que eso lo mantiene en su forma humana, sí, para que él se pueda recuperar sí, y que Hulk no pueda salir y él pueda recuperarse completamente del brazo. sí, Y después vemos, bueno, la escena de la nave, la escena de la nave de Sakaar puede ser un indicio a una película o serie que no tenemos hasta ahora mención, que es Planeta Hulk. Que eso, Planeta Hulk o Guerra Mundial Hulk. ajá. Que eso para los que no saben y los que nos están viendo es de los cómics. No voy a spoilear nada de los cómics, así que tranquilos. Pero va a pasar algo con Hulk, si es que siguen el camino de los cómics de Guerra Mundial Hulk, y esta nave va a estar involucrada. Así que es como un pequeño guiño a esa serie de cómics. Y A lo bueno, que vamos después a ver más adelante. posiblemente, sí. Entonces vemos que tienen el accidente y bueno, ¿Listo? Bueno, a ver, sí, yo te cuento. Listo, yo te cuento. Pues digamos que cuando vi a Bruce aquí, yo, a ver, wait, ¿cómo así? No pensé, la verdad, yo personalmente no pensé verlo convertido en humano, pero pues inmediatamente nos explican por qué es que él está así como humano, ¿sí? Porque nos queda la duda precisamente de lo que tú decías en Shang-Chi cuando nos muestran la escena postcrédito donde lo vemos a él pues convertido en Bruce Banner, pero nos preguntamos por qué él está así si él se supone en Avengers y en Game dice que él ya quedó convertido en Hulk, porque pues pudo hacer como una unión de Bruce Banner y Hulk y pues él quedar así de grande, pero controlar como su ira y controlar todos estos sentimientos malignos que él tiene en su ser. Entonces, sí. aquí pues inmediatamente nos explica yo, ok, sí, ya sabemos por qué está ahí, se encuentra ahí Bruce, pero no entendía esta parte de la nave y me imagino que tendrá algo que ver pues con lo que tú dices, con un planeta de Hulk, pero yo creo que él dejó como algo en este planeta, en Sakaar. Algo pasó allá y por eso se va a relacionar muchísimo aquí, pues con todas estas, con la historia pues de She-Hulk y pues con toda la serie. Entonces, esta parte sí me pareció rara, pero pues más adelante nos irán a explicar qué pasa con esa nave o quién vino a buscar a Bruce y pues eventualmente vamos a seguir viendo al personaje, porque yo en un momento pensé que ya no lo íbamos a ver más, que era como, siempre pienso que los anteriores personajes sirven de introducción para los anteriores Claro. para los nuevos. Pero aquí, según esta nave, que no la van a poner ahí solo por ponerla, pues nos da indicios de que más adelante vamos a ver algo más del querido Bruce. ¿O tú qué Sí. piensas, Luca? Sí, yo tengo bueno, como te comentaba, ¿Teoría? una teoría, pero estaba pensando una cosa, y es que Hulk todavía no puede tener una película individual, digamos, Sí. siempre tiene que estar con otros personajes porque los derechos los tiene Universal, Ajá. y recién se vence del año que viene.
Sí. para que Marvel los pueda adquirir. Así que posiblemente en la siguiente fase o en las próximas películas veamos algo solo de Hulk. Ujú. No con otros personajes, sino solo de Hulk. Ahí Ajá. podemos entender que nos van a explicar qué tiene que ver esta nave, de dónde viene y qué quiere. O sea, pero tú no crees que lo hagan acá, en la serie. No, acá en la serie yo creo que no. Ah, ok, ok. Van a dejar como un Mm. pequeño guiño, pero para mí no van a explicar nada. Ah, ok, lo van a dejar para cuando tengan ya los derechos. ¿Sí? Exacto. Ok, Sí, perfecto. Uy, bueno, pues eso es una muy buena, un buen aporte que nos das, una buena apreciación, me parece interesante. bien. Yo sí pensé, más adelante nos pueden explicar un poco sobre esto, pero lo que tú dices tiene mucho sentido, nos van a dejar ahí. Está bien. Listo. Sí. Vamos un segundito a ver acá lo que nos dice Breton. Breton dice, dejen de burlarse de Julka porque rima con Luca. Oh, bueno, Breton. ¿Qué tal, Breton? Breton, Sí, Julka, Breton. Luca. Listo, Claro, acá nos Luca, dice, Julka, Julka, Hulka, sí. Dice Derrick, nuestro amigo Derrick, Julka, hay Julka. chistes verdes, viejos verdes, ahora spoilers verdes. Verdes. Y sí, todo verde, todo Bueno, verde. vamos a intentar no dar muchos spoilers, ¿cierto? Ah, ok. Pero vamos a ver cómo se da esto. Bueno, aquí dice, bueno, ahorita mostramos estos. Bueno, dice por acá nuestro amigo Alexander, al final de la serie me gustaría muchísimo que Hulk pierda el control y dé pie a Planeta Hulk. Bueno, a lo que hablábamos ahorita con Luca, que es Sí, probable que ya se relacione un poco con los cómics, pero pues recordemos que todo esto es una adaptación y de pronto puede que nos pase sí, como nos pasó con WandaVision. No nos ilusionemos tanto. sí. Falta que aparezca Sí, Mephisto. sí, aquí. Sí, no va a aparecer Planeta Hulk, sino Mephisto. Exacto. Listo. ¿Qué más dicen por acá, mis queridos amigos? Bueno, mira lo que dice Ricardo, que me parece Sí, interesante. Los derechos de Hulk se liberan en 2023, así que esta serie la hicieron a propósito para dejar todo listo para la siguiente película que saquen de Hulk. Saludos desde Argentina. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? Un saludo ¿qué para tal? nuestro querido Ricardo. Y pues mira, sí, mira lo que tú acabas de decir, Luca, tienes toda la razón. Puede que nos dejen ahí como en stand-by de que pues va a suceder más adelante con este héroe verde. Listo. Bueno, dice Jorge, vamos antes a leer, a tratar de leerlos, de leerlos a todos. Buenas, les dejo un datazo. Recuerden que en Thor Ragnarok Bruce Banner estaba dormido durante el viaje y llegaba al planeta del coleccionista. Pues ahorita Hulk está dormido, solo esperen. ¡Ay, no! O sea que todo es una ilusión, Jorge, según esto. Dice Jorge, no digo Ajá. más porque hago Creo que ya spoiler. sé. Sí. Creo que ya sé a qué se refiere. Sí, sí. Mejor yo tampoco lo digo porque también hago spoiler. Ok, no, entonces dejemos ahí porque yo ahí sí me perdí. ¿Listo? Bien. Bueno, mis chicos, vamos a seguir entonces por acá con la segunda parte de la serie. Mientras Jennifer Walters intenta llevar a Banner a un lugar seguro, se contamina con su sangre, lo que hace que se transforme en Hulk y pues ella también, eventualmente, esta escena me gustó mucho, eventualmente en Hulka o en She-Hulk, pero aquí pues nos sugieren como esa parte. ¿Listo? Entonces, Luca, digamos que a mí me pareció pues bien lograda como esta escena y como la cuestión de que ellos pues tienen el accidente, a causa del accidente pues hay una cruce ahí de sangre, pero ¿a ti te gustó esta parte o hubieras preferido que se hubiera realizado igual que en los cómics? Luca. ¿Qué cosa? Se cortó. Se cortó. Bueno, Ahora te ¿me escucho, escuchas te ahí? escucho. ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Perfecto, listo. Entonces ponle Sí, pie cuidado. Estaba diciendo pues que aquí en este momento Walters intenta llevar a Banner a un lugar seguro y se contamina de su sangre. Te preguntaba que sí. si que esta escena
pues el desarrollo de esta escena, ¿qué te pareció? Si te gustó, si no te gustó. A mí digamos que en un principio me pareció pues la escena bien hecha, pero hay una diferencia obviamente con los cómics. ¿A ti Sí. te gustó cómo la mostraron acá, cómo nos mostraron esa mezcla de la sangre de los dos primos acá o como está en los cómics? Bueno, sí tiene una diferencia de los cómics, Bastante, diría yo. bastante. No sé si leíste el cómic o los cómics. No, no leí el cómic, pero Ok, sí, pues me documenté por otro lado y ok. más o menos entiendo cómo es que es la situación acá con ellos dos. Que es como que en los cómics hay una transfusión de sangre y en este caso es por contacto directo. O sea, me gustó que lo plantearan como un accidente. Sí, Me gustó que no solo de esta serie, sino todas las series de Marvel traten de sacar un poco, eh, o sea, el origen de los cómics y que lo traten de hacer de una manera como más orgánica, más que no digan, ah, esto es igual al cómic. O sea, como que ya, busquen, ok. se rebusquen. Y me gustó que se combine la sangre, me gustó esa escena de Bruce ahí como queriendo, o sea, el Hulk queriendo liberar. eh, y Siento como, aquí, yo siento sí, aquí que él todavía no confía en él, ¿no? No confía en él mismo, ¿cierto? Porque él le exactamente. dice a ella, aléjate, o sea, me voy a convertir en Hulk y no sabemos qué pueda pasar. Sí, claro. Y cómo muestran a ella, primero, como el reflejo en el auto, ¿no? No nos muestran en primer plano a ella convertida, Ajá, esa escena. Y ahí, bueno, ya ajá, nos damos cuenta que se transformó, ¿no? Por como está ahí. ajá. Pero a mí me gustó que haya hecho como un accidente y como todo más orgánico, más que vos decías, bueno, acá puede pasar algo, no tan como en los cómics. Ah, perfecto. Sí, a mí también me pareció chévere cómo se desarrolló la escena acá en esta parte. De lo que, pues, no sé, leí en los cómics, en los cómics no, sino, bueno, me documenté en otro lado, es que ellos están hablando y pues uno de los, digamos, como un caso que lleva Jennifer de unas personas pues malas, le disparan a ella y pues Bruce tiene que llevársela pues de urgencias para hacerle Exactamente. una transfusión de sangre y pues la única sangre compatible es la de él y pues es por eso que ella se convierte en She-Hulk, pero a mí también me pareció aquí como una manera chévere de contar y de adaptar, me gustó mucho esta parte. Sí, Listo. Después de que Jennifer es llevada al laboratorio secreto de su primo Bruce en México, donde explica su condición genética especial y se ofrece ayudar y controlar sus poderes. Entonces aquí pues vemos que Jennifer llega a un sitio raro, extraño, vemos una casa y aquí empezamos a ver las referencias, ¿sí? Las referencias, bueno, antes tú hablabas del eso. Capitán América, ¿cierto? Y aquí vemos referencias a Tony Stark y más adelante cómo Hulk le cuenta a Tony Jennifer Stark. que ellos pasaron como un tiempo juntos en esta playa, en esta casa de la playa, y que esta casa precisamente era de Tony Stark. este, Aquí entra Jennifer al laboratorio y Bruce le empieza a explicar que como hay una mezcla de sangres, hay una mezcla genética, ella ya no puede pues quedar como antes, ¿sí? Y le hace la famosa prueba que vimos en el tráiler, donde la tiene que desesperar, Sí, sacarle sus miedos y sus rabias y sus rabietas para convertirla en She-Hulk. Acá una parte que me sí, gustó mucho, Luca, no sé si tú, pues a ti también te gustó o lo notaste, sí, y es el CGI. Aquí vemos la cara de Mark Ruffalo, me pareció sí, excelente, y cómo la expresión es como de, uy, juepucha, sí, ya, se convirtió y creo que está muy, muy, muy de mal genio y él cree que ella aquí no puede controlar, que tiene su alter ego y que no se puede exacto. controlar. Y la sorpresa de él de, hey, ¿estás bien? ¿Estás consciente de que eres She-Hulk? ¿Puedes controlarlo? Esta parte me pareció súper genial. ¿Tú qué piensas de esta tercera parte? Bueno, a ver, cuando se la lleva a Nuevo México, bueno, vemos también la referencia, como dijiste, al, al, al casco de Tony, vemos que como esa casa en la playa y esa base que hizo, la construyó Tony para él, para que estuviera alejado y para que estuviera como eh, tratando de, ¿cómo es? Combinar o sea, la personalidad de Banner con la de Hulk. Ajá, Eh,
vemos cómo suena una canción mexicana, Ay, sí, como sí, los sí, mariachis o total. algo de eso, Yo en ese como momento Nuevo dije, México. eso es México, eso es México. Sí, eh, y vemos cómo eh, ella le explica, mejor dicho, él le explica a ella que se convirtió en una Hulk y que va a tener que, viste que ya le empieza así que tiene que ser una superheroína, que no puede volver a su trabajo anterior, Eh, que necesita como entrenamiento para poder controlarlo. Esto todo sin saber que ella lo podía manejar. ajá, Y vemos cómo exacto. cuando está en esa sala de entrenamiento, vemos que como ella en un momento sí se puede controlar, o se rompe la puerta, todo, vemos cómo se puede controlar y es algo que él no puede explicar. Ujú. Entonces ahí vemos como una diferencia entre el Hulk de Banner y el de Jennifer Walter. Sí, total, ajá. Sí, a mí me Y gustó también mucho. hay una parte, sí, No, dime, dale, sigue, fresco. que, que donde tiene la muestra de sangre y Hulk la destruye para que nadie más pueda tener acceso a esa sangre y poder crear más Sí. Hulks. Ajá, sí, 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 ajá, Eso me estaba sí. acordando. Bien, bien, bien. Sí, digamos que yo digo que Bruce está como en ese intento, lo que tú decías, de explicarle a su prima que, que va a empezar a pasar por momentos muy difíciles, ¿cierto? Porque él ya pasó por eso, ¿sí? Y una cosa que digamos, antes de que Bruce llevara a la prima a esta casa. Ella está como en un bar, ella llega toda golpeada a un bar y unas chicas llegan allá y la limpian, le ponen brillo en la Sí, cara y le hacen una sí. cosa ahí toda la... Y ella, digamos que tú en ese momento estás, bueno, ¿en qué momento la vamos a poder ver? Ya queremos ver a, a Tatiana Maslany convertida en She-Hulk, o bueno, a la abogada, a la prima, y ella empiezan como unos tipos a molestarla y ella se convierte en She-Hulk y pues yo me imagino, no sé qué les habrá hecho, pobrecitos, pero ahí es donde todavía creemos, o bueno, yo lo pensé así, que ella se activa de alguna manera por el miedo, ¿sí? Y por la rabia que ella sintió en ese momento. Pero después aquí nos enteramos con la cara de Bruce que no, que ella puede dominar esos poderes. Listo. Y una cosa más que me Aun, había olvidado que habías mencionado al principio, dale, dale, sí, 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 dime. sí, que habías mencionado el tema del CGI, que se ve bastante bien, ¿eh? Porque hubo tanta polémica del CGI. O Sí, sea, a mí sí, seguí viendo a la actriz, pero no me pareció un CGI excesivo. sí, o Me mal pareció hecho, o bien, que estuviera ahí mal como, hecho. sí, 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 Me sí. pareció Eh, bien. a mí de pronto, por momentos, lo que no me cuadraron fueron los ojos de ella, no me cuadraron. Ajá, Pero sí. sí me gusta mucho el CGI de Bruce, me gusta mucho la cara, se ve la cara del actor, bueno, de Mark Ruffalo, las expresiones, la barbita que tiene como, ¿cómo es que se le dice? Como canitas, la Sí, expresión de sorpresa, la expresión uy, se sí, pegó durísimo, eso, me encanta y me parece que en él sí está bien, a ella de pronto le falta un poquito, no sé, sí. me parece que en los ojitos. En la parte facial, sí, poquitito. ¿Cierto? Bueno, Cierto. dice por acá Jorge, vamos antes de seguir. Bien, bien. Dice Jorge, confirmo, que es igual que en el cómic, pero en el cómic es más dramático. Ah, ok, que en la serie es más cómico. Sí, es que la idea de la Sí, serie es que sea de comedia, ¿no? WandaVision fue un poco de drama, algunas han sido pues ciencia ficción y aquí como que se van a ir más como por el lado cómico, porque de hecho en los cómics también tiende a ser un poco más cómico. sí. Dice por acá nuestro querido Breton, y Hulka me gustó más en castellano, la verdad. Cuando habla con Bruce después del accidente me la tomé más en serio que en latino. Hay detalles de la interpretación que marcan la diferencia. Ok. Perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a Alexander. Muchísimas gracias. Ah, bien. Listo, dice por acá. Miren, Alexander dice, me gusta cómo mostraron la otra cara de la amistad entre Tony y Bruce.
Sí, señor. Sí, Alexander, tienes toda la razón. Es increíble cómo lo que tú dices, Luca, Tony le dio esa casa a Bruce como, ven, mira, te dejo esta casa para que te alejes y trates de estudiar lo que te está pasando y de dominar ese poder que te está dominando y que hace que hagas estragos. Entonces, Tony sí tenía su corazón, como dicen en Avengers sí, Endgame. Entonces, sí, Alexander, tienes toda la razón. tiene Dice razón. por acá, Jorge dice, lo que pasa es que la deformación de Hulk es mayor a la de la prima. ¿No? Claro, O- y sí. ya, ok. Dice por acá J, lo que no entiendo es cómo a She-Hulk le crece el cabello y cuando regresa a Nomar vuelve a tener el cabello corto y rizado. Eso también Eh, es raro. Sí, es raro, a mí me pareció como... Y otra cosa que me hizo ruido, ya que J hizo este comentario, muchas gracias, que me acordé, no se me estaba pasando, es que ella, la primera vez que se convirtió, que no nos mostraron el rostro de ella bien, que lo mostraron como en el reflejo del auto, ella se convierte en She-Hulk y cuando vuelve otra vez a su normalidad tiene la misma ropa. Y se supone que ya Sí, todavía no tiene el expandex. Entonces, claro. por eso se me hizo muy raro esa parte. ¿O Sí, tú qué tiene alguna piensas, Luca? inconsistencia. Sí, me pareció. Sí, bueno, eso después, no vamos a adelantarnos, pero después eso medio que se arregla un poquito se arregla, Ajá, medio más adelante. Pero es verdad que en esas primeras escenas donde ella se transforma, la vemos con la misma. Todo igual. Eso también me ajá, pareció medio. Pero bueno, me pareció inconsistente. ok. Aunque después lo quisieron arreglar, Listo. ¿eh? Sí, pues no sé, digamos que yo siempre he visto que cuando Hall se convierte se le rompen los pantalones y cuando se vuelve otra vez ya no tiene Sí, pantalones. eso es verdad. Listo, dice Alexander, el CGI está muy bueno porque se ve detalladamente cada imperfección de la piel, impecable. Listo. Bueno, vamos Bien. a seguir con con la, mm, con la presentación, mis chicos. Dice por acá, aunque es capaz de manejar sin esfuerzo el régimen de entrenamiento de su primo Bruce, Jennifer expresa su disgusto con la idea de convertirse en superhéroe y abandonar su vida anterior. Listo. Luca, ¿tú qué piensas de Sí. estas escenas? Bueno, a Yo mí las quiero primero escenas de, escucharte. bien, las escenas de entrenamiento, a mí me encantaron. Las escenas de Ajá, entrenamiento de ella con el primo, cómo el primo se ve que está como medio celoso porque ella es mejor que él, ve que ella no le hace caso en nada. Hay una escena de cuando la tira al por la precipicio. montaña, por el Sí, precipicio que le hace al precipicio. el gesto. Sí, Eh, y vemos como que ella, Hulk, o sea, Banner Hulk, sí. la intentan convencer de que ella tiene que ser una superheroína, o sea, que no puede hacer otra cosa, que solamente puede ayudar en caso de que venga una amenaza o algunos Ujú, villanos. Y como ella tiene otra visión diferente, que ella quiere ser abogada, quiere tener una carrera, como que no quiere seguir los mandatos del primo, y vemos como acá hay una diferencia entre él y ella, de ajá, ideales, y vemos cómo ella puede controlar cuando se transforma. O ajá. sea, la ira, hay una escena que creo que está un poquito, esa escena, cuando discute con el primo, y Sí, vemos que ella como que se empieza a poner verde, ajá, acá. y todo eso, ahí está. Y después vemos que le Ujú, dice, no, yo lo hice o sea, yo lo puedo controlar. Vemos que ella va y viene. Entonces sí, vemos como una diferencia y como el primo quiere que ella estudie, se quede ahí para que pueda controlarlo. No quiere que vuelva a su vida anterior como abogada, quiere que se quede ahí y esté preparada para lo que venga. ajá. Porque sí, hay una parte que me había olvidado de decir cuando están discutiendo en el laboratorio, que ella le dice que es lo único que tiene que, o sea que hay algunas personas que la van a empezar a ver como un monstruo en lugar Mm, de una persona normal normal. o claro. Entonces es como que todo está en la cabeza de Bruce, o sea, todo eso va a Ajá. cambiar. Sí, sí, sí. Ajá. Toda esa idea que tiene Bruce va a cambiar. Sí,
Sí, Listo. Pues mira, Luca, a mí la secuencia de entrenamiento, a mí las secuencias de entrenamiento en general de cualquier película me gustan mucho. Esta es sí, muy sí, divertida, obviamente, porque precisamente vemos que ella los domina muy fácilmente. Bruce siente esa envidia, como esa rabiecita de yo me demoré sí. más de 10 años controlando estos poderes y esta señorita viene de un momento a otro y ya los controla, pero yo creo también pensar que pues esto tiene que ver con algo físico y es que él es mucho más grande y ella es mucho más atlética, entonces como que la parte física a ella no se le dificulta por ese lado. Acá sí quiero pues resaltar algo muy importante que a mí personalmente me tocó mucho el corazón cuando ella Sí. le explica, cuando ella empieza a convertirse y él le dice, viste, te estás convirtiendo, te estás poniendo verde y ella vuelve otra vez a su forma normal. Sí. Y él le dice, no, eso sí no lo entendí, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué lo puedes controlar? Y ella le dice, es que yo llevo controlando estos poderes desde siempre por el hecho de ser mujer. Esa parte me encantó Ah, porque claro, ella dice, tengo que controlar mis iras por lo que tengo alrededor, por las personas que tengo alrededor que no creen en mi trabajo por el simple hecho de ser mujer. Cuando yo sí, soy inteligente, tengo mi carrera, lo hago bien, me desenvuelvo bien en mi carrera y la sí. gente no me cree y he tenido que aprender naturalmente a controlar mi ira con los que están alrededor. Por eso ella, ¿sí? Se le facilita de alguna manera controlar estos poderes, porque simplemente es mujer y ella ya es como algo muy normal. Entonces, y Sí, de hecho sí, ella también lo dice cuando está dentro de la caja esta donde Bruce le va a hacer la primera prueba, sí, que le dice que tiene que tener miedo e ira, y dice básicamente esos son los sentimientos negativos de una mujer. Entonces, aquí ella vuelve y lo resalta. Su entorno es lo que la ha hecho ella controlar su ira y pues ahorita también controlarlos con este poder que tiene. exactamente. Bien, listo. Acá me pareció súper extraño, acá vimos la cámara que ella crece Exacto. y lo que decía por acá, creo que Alexander era el que Alexander. decía, o Juan, no me acuerdo, que decía, ¿cómo es que ya el pelo se le vuelve crespito, se le vuelve largo y otra vez corto? Aquí vemos la escena precisamente de eso, como pasa, pero me gustó ese CGI, se vio muy orgánico. Listo. Dice, ella intenta irse, pero Banner la detiene y los dos empiezan una pelea. Bruce acepta, no muy convencido, el deseo de Walters de volver a su vida normal y se despide de ella. Esta parte me pareció súper. Bueno, listo. Ah, Vamos acá, vamos bien, acá, vamos acá. bien, Luca, bien. ¿qué te pareció? ¿Qué te parecieron estas escenas? Bueno, a mí me gustó mucho la camiseta. Quiero una camiseta de esas. Sí, sí, Linda. sí. Ahí nos Eh, resaltan la canción que escuchamos en el laboratorio de Bruce. claro, sí que no sé cómo es mexicana, pero no, medio mariachi. Sí, Eh, ajá, bueno, me pareció que en esta escena es como que ella ya tiene decidido, es como un enfrentamiento, yo lo tomé como un enfrentamiento de ideales, porque vemos que Bruce tiene sus ideales, yo los llamo como conservadores, o como tiene una idea de que ella no va a poder hacer nada, que ella tiene que quedarse ahí, entrenar, tiene que abandonar todo lo que conoce, sus amigos, su trabajo, todo, como que la quiere obligar a que se quede ahí. ajá, Y después tenemos a ella que está decidida a irse, a hacer una vida normal, no ser una superheroína, y vemos como este choque de ideales en el enfrentamiento entre ellos. ajá, Que también me pareció muy. A mí siempre las escenas de acción me gustaron. Como vemos que hay ciertos momentos cómicos en la escena de acción, cuando ella quiere como hacer ese aplauso que hace Hulk, ajá. y Ah, vemos que lo hace dos o tres veces. sí, eh, y vemos cómo. ¿Ese me ve? Ahí está, me volví. ajá. Eh, Sí, 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 te veo. entonces vemos cómo este enfrentamiento de ideales, bien, y vemos cómo todo, bueno, ya vamos a llegar a esa escena, culmina con la destrucción del bar de Bruce. Me pareció como muy bien ese enfrentamiento de ideales. Yo lo Sí, entendí así. ajá. Me pareció muy interesante cómo se chocan esos dos mundos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pues a mí también digamos, a mí me gustó mucho verlos a ellos 2 enfrentándose, y en un momento dije: "No sé cuál de los 2 va a ganar",
Sí, tengo entendido que Bruce es mucho más fuerte si sale esa parte que él no puede controlar, ¿sí? Porque él aplasta, aplasta y ya no se puede controlar. Pero sí sentí lo que tú dices, ese choque también de ideologías, que Bruce dice, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a seguir estas normas. De hecho, él le saca un librito para que ella siga como unos pasos, como unas reglas, y ella sigue en su ideología, en su pensamiento de que ella quiere seguir siendo una persona normal, porque de hecho la personalidad de Jennifer es que es una mujer más tímida y más recatada, ¿cierto? Y no le gusta como mostrarse mucho. ¿Sí? Entonces, al darse cuenta que tiene este poder, pues ya no va a ser tan anónima y va a tener que mostrarse ante todo el mundo. Y es lo que Bruce le dice, pues siendo una heroína, pues lo tienes que hacer, pero llega ella un momento a decir, bueno, y si puedo ser solamente, si ya no puedo ser solamente Jennifer, entonces pues puedo ser las dos, y si yo puedo controlar estas rabias y estas iras, pues ¿por qué no puedo ser las dos? ¿Sí? Pero sí, 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 también me gustó mucho esta parte. ¿Qué piensas de esto, Luca? Del rompimiento de la cuarta pared. Bien, me pareció interesante porque es la primera serie donde vemos, la primera serie de Marvel, digo, donde vemos que Ajá, también entra en otro tema de, o sea, yo la vería como la primera comedia en sí, porque tuvimos a Miss Marvel, que en cierta forma, bueno, quedó ahí, medio como que se, ajá, se desdibujó un poco, ajá, y ahora tenemos She-Hulk, que esta sí la veo como comedia, una comedia de sí. abogados, como dice Jennifer. Eh, eh, Vemos que, bueno, rompe la cuarta pared, como en los cómics también rompe la cuarta pared. Ujú. Hay un cómic donde ella rompe el cómic, o sea, está como la tapa y ella está rompiendo Rompe el la cómic y hoja. le habla al escritor, Sí. rompe la hoja, claro. Entonces me pareció como que nos está explicando a nosotros, ¿viste? Como que nos hace partícipe a nosotros de la historia. Me Ajá. pareció, está muy bien explorado, ahí seguramente la serie va a ser así. Esta para mí sí va a ser una comedia con tintes de acción, no creo que haya tanto drama. Entonces Ujú. me pareció que lo manejaron muy bien, el tema del rompimiento de la cuarta pared, que ya teníamos un caso anterior que es el de Deadpool, Ajá. que voy a comentar que el cómic, el primer cómic, creo que el primero o el segundo cómic de la nueva versión de She-Hulk salió antes que Deadpool. O sea, She-Hulk sería la primera superheroína que rompe la cuarta pared, Sí, antes que el total. mismísimo Deadpool. Sí, sí, sí. De Así hecho, había mucha que gente que pensaba que era Deadpool pareció, claro, el me primero. pareció muy. Sí, no Dale, sé si lo dale. habías leído a eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, Sí, sí, no me. cuando hice la reacción, me sorprendió mucho porque la Sí, verdad, cuando hice la reacción al primer tráiler, que vi esta parte en la que pues ella rompe la cuarta pared, digamos, es un recurso que a mí personalmente me encanta. Lo vimos en Deadpool, también lo llegué a ver en una escena de Harley Quinn, Aves de presa, ah, claro, cuando sí, ella sí. está está, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama la niña, digamos que Sí, es un recurso que a mí me gusta porque como que nos meten en la historia y nos hacen partícipes de ella y nos van contando y uno no se siente como tan ajeno, uno dice, ay, tan chévere, me están hablando a mí. Cuando yo vi esto y pues comenté en la reacción, alguien me dijo, sí, Sandy, es que ella lo hace también en los cómics. Y yo, wow, o sea, maravilloso. Y empecé a buscar y vi que ella le hablaba al escritor, que rompía las hojas, que le hablaba al sí, espectador. Y eso me parece súper creativo porque hace que la gente se meta más en la historia, en el cuento, por decirlo así, y que se sienta parte como de todo y también un superhéroe. Entonces, a mí me gustó esto, me sorprendió mucho, no sabía que existían los cómics cuando alguien me lo dijo en los comentarios, y también pues que ella fue la primera que lo hizo, y después viene Deadpool, que también lo implementó en los cómics. exactamente. Buenísimo. Listo. Eh, Aquí, cuando ella se va, a mí me dio como un poquito de nostalgia porque ella le dice a Bruce que lo espera en la comida familiar. Sí,
y al parecer Bruce está completamente alejado y él vive ahí solito, ahí está como muy aislado del mundo, porque él todavía tiene esa idea de que él le puede hacer daño. De hecho, él creo que queda como con ese trauma de todos los daños que él hizo en los eventos con los Avengers, con los Vengadores, me pareció como esa conexión de familia y pues que ella finalmente sabe que tiene que dejarlo y que se tiene que ir para su casa a seguir su vida normal. Exacto. Listo. A ver. Aquí, esta parte es prácticamente el final del capítulo, del episodio, y esto es como empezamos. De hecho, la serie Claro, empieza sí. con ella como practicando un caso, con su asistente, con el jefe de ella, creo que es, y después ella nos cuenta, bueno, me voy para la corte, tengo un caso, voy a resolver un caso, y sí, ya sé que no sé quién cita, creo que el asistente, ellos saben, perdón, que yo soy She-Hulk y yo, ¿y cómo así? ¿Qué fue lo que pasó acá? O sea, me Sí, gusta porque también no cuentan la historia de una manera lineal, sino que a partir de acá hubo un flashback. O sea, lo que vimos en toda la serie fue un flashback de Jennifer porque aquí ya está convertida en She-Hulk. Entonces, Walter asiste a un caso judicial, pero es interrumpido por Titania, una influenciadora de las redes sociales con superpoderes que irrumpe violentamente en la sala del tribunal. Walters se transforma y derrota a Titania. Aquí me gustó sí. mucho estos primeros planos de CGI están bien chéveres. Este me gustó. Aquí, pues, cuando ella dice, ay, mi traje preferido, me gustaba este traje, Ahí está. muestran el primer plano del traje que se le va rompiendo y cómo se va convirtiendo. Este CGI sí está súper chévere, se le ven los ojos perfectos, se le ven súper, y aquí ya la vemos completamente convertida en She-Hulk. Ella pues quiere darle su patada voladora, pero She-Hulk con un puñito la manda a, por allá lejos. Y Sí. aquí también esta parte, pues la transformación nuevamente a humana. Esto me pareció increíble. Con su mecha loca y dice, bueno, no quiero seguir con el caso, puedo continuar, señor juez. ¿Qué te pareció esta Sí. última parte, Luca? Bueno, a ver, sí, es verdad que no es lineal la serie, porque Ah, es verdad que empieza primero mostrándonos a ella con su amiga Nikki, su mejor amiga Nikki, y el abogado, que no recuerdo el nombre, como que explicándole todo. Y la única que lo sabe en ese momento era Nikki, Bruce y nadie más. O sea, lo sabían ellos tres. ujú. Eh, o sea, ellos dos, digo. Y cuando vemos ya esta parte que está mostrando ahora la imagen, ahí lo sabe la familia, lo sabe la mejor amiga, lo sabe el primo y nadie más. Ajá, Y vemos cómo, bueno, ella va a la corte, ¿no? Está exponiendo todo. Y hay una parte que cuando están perdón, en el comienzo, que ella dice, la amiga le dice que tire su mirada salvaje, que es una mirada que hace así con ah, la. sí, ajá, al Sí, que principio. eso, claro, estuve investigando y es del primer cómic que se llama La Salvaje She-Hulk. Ah, okey. Por eso hacen un guiño al cómic para Ah, separarlo ya. del increíble Hulk. Le hacen una separación entre Okey. los dos Hulk. Ah, ya. Y vemos cómo también hay un chiste que dice al principio que si no después, si estás en la corte, saca tu Hulk interior, ¿viste? Algo así le dice la amiga. Sí. Y ahí es cuando nos explica toda la historia, que ya resumimos, y cómo cuando ella está dando el caso aparece Titania, que es un personaje de los cómics, que es un personaje recurrente de She-Hulk en los cómics, que Ajá. nos presentaron como la villana, que probablemente vuelva, porque siempre vuelven los villanos, no como los de Sí, Damage Control o alguno de esos. sí, Eh, y vemos cómo ella en un momento se transforma, o sea, o sea, la amiga le pide que se transforme y le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy, creo que era Jennifer Water o She-Hulk, le dice, defensora de héroes, algo así creo que le dice. sí, Y bueno, la derrota fácilmente y ahí vemos cómo ya toda la corte, todo el mundo sabe que ella es She-Hulk. sí. Y ahí vemos cómo
sí se rompe el traje, sí sale toda despeinada, como Sí, más realista, ¿no? sí, ajá, Eso es bueno al final, a mí me gustó. sí. A mí también me encantó cómo quedó ahí con el pelo, con la mecha Todo loca. sí, mucha loca. La mecha loca. Sí, mira, aquí dice Jorge, recatada con sus poderes, no digo nada por spoilers. No, Jorge, me refería a que ella es recatada, o sea, su forma de ser como Jennifer Walters, o sea, su personalidad como Jennifer Walters es que ella es muy recatada y por eso ella no quiere ser She-Hulk o ser una superheroína porque sabe que va a tener que mostrarse ante el mundo. A eso me refería, Jorge, pero bien por tu aporte. A ver qué dice por acá Silch. Analizando LP, recordemos la primera película de Hulk 2003. Ahí nos presentan a Bruce Banner, que no la pasó nada fácil en su vida y por qué She-Hulk puede dominar la transformación más rápido. Listo, Exacto. listo, listo. Y por acá había visto un comentario. Este. Ella no pasó por los rayos gamma directo como le pasó a Banner, sino fue por transfusión, que es en medida menor, pero puede dominar habilidades que a Hulk le cuesta, pero puede hacerlo. Ok, Claro, listo. exacto. Y por acá vamos a mirar esta escena post crédito. Esta escena post crédito me pareció súper, súper rara porque vuelven a recalcarnos al Capitán Sí, América y aquí nos muestran sí, que yo lo que siento, Luca, no sé tú qué me dirás, es que aquí sí, estas sí. escenas post crédito de esta serie de She-Hulk no van a mostrar como escenas que conecten directamente con el siguiente capítulo, ¿cierto? Sino que son simplemente para mostrar humor y para hacer reír a la gente. ¿Tú qué piensas? Exacto. Sí, me pareció, primero que fue una escena que, sin sentido, para mí. O sea, Ajá, sí está bien con el chiste que hicieron del Capitán América. Eh, pero me pareció un retroceso a lo que ya había pasado o sea, cuando estaban en la isla. Y sí lo que va a pasar, les comento a todos los que están viendo y comentando, es que en todos los capítulos va a haber una escena post-créditos, para todos los que sepan. ok. Y en todos los capítulos va a haber un cameo de algún personaje. En este caso fue el de Bruce, que ya lo vimos en el capítulo, pero va a haber un Sí. cameo de un personaje. Ya sabemos Ah, que ok. va a aparecer un abogado muy famoso en la serie. Sí. eh, bueno, eso va a aparecer Abominación, va a aparecer Wong, no sé quién más llegará a aparecer, pero bueno, van a aparecer diferentes cameos. Yo creo que a Hulk no lo vamos a ver más. No, estoy, no sé, como que me da la impresión que a Hulk no lo vamos a ver por un tiempo, Ok. eh, pero a lo mejor lo veamos, la verdad que no tengo ni idea. Pero me pareció que sí, la serie cumplió, a mí me gustó Sí. este primer capítulo. Es verdad que tampoco nos da indicio de lo que puede llegar a pasar más adelante, Sí. eh, pero este capítulo me gustó. La escena esa fue para hacer reír a la gente Sí. y para seguir con la discusión, y bueno, nada más Sí. que eso. Bien, bien, bien. Sí, a mí tampoco. Yo dije, otra vez con el mismo cuento. A ver, va a salir, ¿quién va a salir ahí? A ver, habla del trasero del Capitán De América y América. pues, y también pues de otra cosita por ahí. y, Sí, y ya. Y uno queda como, ok. Y sí, pues él sí. explica. Ahora, aquí me surgió una pequeña duda cuando él dice, ¿cuándo es que el Capitán América deja de ser virgen? Ah, sí, Que me pareció muy gracioso. Y yo pensé en ese momento en Peggy, cuando él claro, regresó en el tiempo y se quedó con su chica en los 40. Entonces yo imagino sí, que fue en ese momento cuando él perdió la virginidad. No sé, ¿tú qué claro. piensas? O Eh, estoy muy loca? no, no fue con Peggy, fue con otra chica antes, que no recuerdo el nombre. Pero, pero fue en Sí, los 40, o sea, fue antes de quedar congelado. claro, claro, fue antes que quedar congelado. Ah, ok, ok, Fue ok. luego, después de quedar, o sea, porque claro, acá se confunde un poco con las líneas temporales, pero fue antes o sea, fue cuando ya se unió él al ejército y ya estaba como Capitán América, o sea, en la primera película, Sí. y estaba con otra chica antes que Peggy.
Ah, Después vino Peggy, Que Peggy le dispara en el escudo porque se pone celosa porque él está con la chica. ¿La chica que lo besa? creo que sí, una rubia, creo. Antes Sí, sí, de, sí. o sea, no la rubia, la Sharon Carter, ¿eh? No. Otra Otra rubia, vieja, sí, sí, sí. otra vieja, sí. Más de 40. Ok, listo. Pues yo pensé que había estado virgen por 80 años y cuando volvió se entregó al amor a su chica Peggy. Pero bueno, me Comento una bajo de cosa esa que, nube entonces. sí, comento una cosa que estuve leyendo que va a haber más referencia a Capitán América en los próximos capítulos. Así que vamos a Ah, continuar con la historia del Capitán. No terminó acá. ah, van a seguirla exprimiendo ahí al pobre Capitán América. Listo, mi Luca. Bueno, un dato que me pareció interesante, ¿sí? Es que al final en los créditos se ven estas ilustraciones que me parecieron hermosas de pues She-Hulk en la corte y dice, los créditos de She-Hulk están inspirados en las ilustraciones que se hacen en los Estados Unidos sobre juicios, ya que en las cortes no se pueden tomar fotografías o videos, por lo que varios artistas ilustran los momentos más importantes de los juicios. ¿Listo? Y bueno, ya como que ya para terminar, Luca. ¿Qué esperamos de She-Hulk? A ver, acá viendo las tres imágenes que Sí, estás ajá. mostrando, bueno, tenemos a. Voy a dejar para mí que es el plato fuerte para el final. ¿Qué espero de She-Hulk? Bueno, espero que ahora que ya se sabe, ella va a tener que adoptar como una especie de cargo de defensora de superhéroes, como dice el título, Sí. y vemos que uno de los principales personas que va a tener que defender o personaje es Tim Roth no, digo, Abominación, Tim Roth es el actor, Abominación, que justamente podemos conectar esta escena con una de Shang-Chi donde están peleando, Sí. y vemos como una cárcel al final, que es, bueno, esta cárcel, esta especie de cárcel donde está Abominación. Vemos que lo va a tener que defender de algún caso o algo que haya pasado. Vemos esa interacción entre ellos dos, vamos a ver para mí próximamente puede ser en el siguiente capítulo o capaz en el otro. Ujú. Después vemos la nave de Sakar, que yo creo que no van a explicar nada de la nave de Sakar, en mi Ok. opinión, no Sí, sí, creo sí. que, no creo que Válida. expliquen nada de la nave, hasta Hulk. Yo creo que cuando veamos algo de Hulk individual, ahí podamos tener una explicación más de lo que es esta nave, aunque yo tengo mi Oh. teoría, pero sería un spoiler, así que vamos a dejarlo ahí. Sí. Y está el mejor abogado de todos, Charlie Cox, Hogar Dios mío, Débil. ¿cómo aman a este hombre? He escuchado enloquecidos a todos. ¿Tú te viste la serie, Luca? La serie me la vi. Ah, Es yo, una serión, es un serión. sí, no, yo creo Eh, que estoy atrasada ahí. Esa serie me falta. Bueno, me falta en realidad la de los defensores, creo que es. Me falta la sí, de, no, mentiras, la de Jessica Jones sí me la vi. Me falta Luke Cage, me falta Iron Fist, creo que es otro. ¿O estoy mal? sí, Está este Daredevil que me vi también como está 3 bien. capítulos nomás. Entonces estoy supremamente atrasada, entonces creo que va a tocar empezar a trasnochar a verme a este señor. Igual está el Daredevil, en este caso que ya podemos hablar, sí lo vamos a ver, está confirmado. El tema es que no lo vamos a ver para ver el próximo capítulo, pero sí a partir del tercero o el cuarto, capaz. Okey. Eh, Pues yo no sé, yo y, había escuchado no, dime, y- dime. no, no, y que va a ser el traje de Daredevil es calcado de los cómics originales, Sí, que va a ser un Daredevil más suave. O sea, no va a ser un Daredevil en la serie, para sin decir spoiler, es un Daredevil más intuitivo, más del choque. okey. Entonces vamos a ver un Daredevil más suave, según lo que estuve escuchando declaraciones de la directora, Ah, y que probablemente, como se anunció en la Comic Con, se va a hacer una nueva serie de Daredevil, Born Again, en donde va a estar el Kingpin, bueno, va a estar todos los villanos, y ahí sí veremos cómo adaptan. Ese es un cómic en específico donde es muy violento, tiene muchas cosas de violencia, vamos a ver cómo lo adaptan para la plataforma, pero sí. este Daredevil lo vamos a ver más suave, no tan violento. Ah, vea, pues mira, Luca, yo no sé, yo había escuchado una teoría por ahí,
pues con este revuelo del traje, ¿sí? Que muchos Sí. dijeron que nunca se llegaron a imaginar verle el traje amarillo en un live action, eh, este, em, que muy probablemente, no sé, escuché por ahí, que este sea un Daredevil de otro lado, ¿sí? Que no sea el Daredevil que conocemos por el traje y con todo este tema de los multiversos, que de pronto este sea, o sea, yo entiendo que siempre esperamos que todo sea adaptado de los cómics, pero de pronto que este sea de otro lado por el traje amarillo, porque es muy extraño como verle esto, como que, no sé, de pronto sea más como otro tipo de Daredevil. ¿Tú qué piensas? Lo que va a pasar es que esto sí se puede conectar con la serie de televisión, Ok. porque no voy a decirte nada ya que la vas a ver, pasa algo al final de la serie que hace que Daredevil cambie el traje. Ah, entiendo. No lo voy a decir, pero pasa algo que hace que Daredevil cambie el traje. Ah, perfecto. No, Entonces, ya me voy para a ver la serie. entonces, lo que sí va a pasar es que la serie va a ser bien adaptada supuestamente a un tono más oscuro, no ahora en She-Hulk, pero sí en su propia serie individual. Y va a tener, también, bueno, va a tener una participación en la serie de Echo, que es una de las antagonistas de Hawkeye. Ujú. Eh, Ahí va a tener otra aparición y después sí lo vamos a poder ver en su serie que, por lo que es el cómic, es más violenta, tiene más, como más impulsivo, más de la serie de Netflix. Pero bueno, eso será para cuando salga la serie. Ah, chévere. Bien, mi Luca. Y pues aquí vemos al famoso Abominación, que también me parece que está muy bien hecho. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, chévere, la transformación y todo. Vamos a ver qué sigue sucediendo Sí. esta cosa rara que dicen por ahí que parece que aquí ya va a ser como algo más calmado y va a ser ya no tan villano, sino se va a pasar para el lado, no, ya va a salir del lado oscuro. Y pues yo sí estaba esperando lo del tema de la nave esta de Asgard que vimos, que nos explicaron un poco más, pero ahora con todo esto que hablamos, ya del resumen y pues de lo que hemos hablado también de los derechos de Universal, que ahora van a pasar, ya en el 2023 ya no van a ser de Universal, pues es probable lo que tú dices, que nos dejen ahí como en stand-by para que pues más adelante quedemos como con esa incógnita para ver de pronto una película en solitario de el señor Bruce Banner, más conocido como Hulk. Entonces, sí estaba esperando, y bueno, ahora que me expliquen qué pasa con esa nave, pero ya me bajé un poquito de esa nube con eso Ah, que sí, aquí contamos en el resumen. Listo. sí. Dime. Ahora me vino una cosa a la cabeza, que Sí. tal vez Abominación sea, esto es una teoría que se me ocurrió ahora, sea reclutado por Valentina Alegre de Fontaine. No sé si te acordás. Otra vez, no. No, Era no, la que no. reclutó a John Walker, a Yelena Belova, a la que Ah, aparece al ya. final, ella, Del soldado, de Falcon, ¿sí? Soldados de Ok, Falcon. ¿Y sí, por qué? Porque hay una próxima película de los Thunderbolts, que son antihéroes. ok. Entonces Abominación forma parte de ese grupo, los cómics. Ah, ok, ok. Entonces puede ser que capaz la última escena de la serie veamos a Valentina reclutando a Abominación. Abominación. Se me ocurrió recién, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, interesante. Bueno, interesantes teorías. Dice por acá, a ver, vamos a ver este tweet, no, sino este mensaje. Ya tengo acá mi cabeza loca. Alexander dice, ¿vieron que Chris Evans subió un tweet Sí, respondiendo a la escena postcrédito de She-Hulk? ¿Así? ¿Y qué respondió él? que puso una carita como de vómito, carita cerrada, puso todo emoticones. Ah, no, no lo había visto. Listo. Sí. Dice por acá Jorge, me molestó mucho el desperdicio que pasó con el coronel Ross. ¿Será que vuelve? Ese es tremendo antihéroe. Ese es el rojo, ¿no? El ¿Estoy mal? rojo, no, no, El, está bien. El tema que pasa con el general Ross es que no creo que vuelvan a hacer un cast porque William Hurt, el actor, sí, falleció. sí, 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 eso leí por Entonces, ahí.
había fallecido, sí, lamentablemente. Entonces creo que el líder va a ser otro. Ujú. Sí, acá nos dice Alexander, Así nos que, manda sí. el dato. Sí. Entonces, para mí el líder va a ser Simo, por eso digo que va a cambiar con respecto a los cómics, sino que va a ser Valentina las que los reclute y Simo va a ser el líder de esos antihéroes. Ah, ya, 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 ya. Claro, sí, interesante. Dice Jorge, ahí en esos villanos me hace falta el general Ross. Sí, creo que es, leyendo un poco y ahorita escuchando sus comentarios, creo que es un personaje supremamente importante, ¿no? Este villano. Ok, pero bueno, tienen que adaptarlo, creería yo. Tendrían que adaptarlo a lo que tú dices, empezar a reclutar o a incluir otros villanos. Pero Exactamente. ese personaje de Ross es un peso importante en las historias, en toda la trama, en el desarrollo de la narrativa. Claro, los Thunderbolts es el que él ocuparía el lugar de Valentín Alegre de Fontaine en los cómics. Él sería los Ajá. que va reclutando. Y recordemos que los Thunderbolts, si bien son villanos, entre comillas, van a ser un grupo de antihéroes. Va a ser como lo que fue el Escuadrón Suicida en DC, pero ahora en Ah, Marvel. ok. Ok, O sea, ok. no son, van a fungir como héroes, van a surgir como una especie de héroes momentáneos Sí, eh, contra no sé qué amenaza, pero va a ser individualmente de ellos y ellos como que van a ser los héroes, entre comillas. sí, entiendo. ¿Listo? Bueno, pues Luca, este fue por hoy un pequeño resumen y hablando un poco de esta serie que a mí personalmente sí me gustó mucho, me divertí bastante viéndola, de hecho yo la estaba esperando hace meses, ya Luca sabía, yo le dije a Luca vamos a hacer los envíos de cada capítulo en mi canal y Sí. lo estaba esperando muchísimo por Tatiana Maslany. ¿Qué te parece Tatiana Maslany? ¿Qué te parece las caras o lo que ella hace? ¿Cómo te pareció la actriz Desde que la interpretando a vi en esta? Orphan Black, desde la que vi en Orphan Black, que hace todos esos dobles y esa me enamoré de Tatiana Maslany. Ajá. Yo muchas veces diciendo que ella no iba a ser, le preguntaron si ella iba a estar en alguna serie de Marvel, lo negaba, lo negaba, lo negaba, lo negaba. Y a mí la actriz me gustó mucho, me gusta cómo hace comedia, porque en Orphan Black era como mucho más drama, mucho más de una cosa más dramática. Y acá me pareció el tono de comedia que le queda muy bien. Sí, sí, sí. A mí me encanta la actriz, la serie, ya te digo que ya me empieza a gustar. Esto sí es comedia, no como Miss Marvel, Sí, sí, sí. que la odiamos. La Sí. odio, no la odio, pero está ahí abajo, abajo. Pero bueno, a mí, esta va a ser la primera comedia de Marvel Studios. No Miss Marvel, She-Hulk. Chévere, chévere. Sí, a mí también, cuando escuché la Y primera también vez la noticia sí, no, dime, dime, dime. sí, decime, decime. No, 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 que te estaba diciendo que cuando yo escuché la noticia, que fue hace como 2 años, pues la puse, nadie lo creyó, les pareció como que no, que Tatiana Maslany, no sé qué, y a mí la verdad la noticia me emocionó muchísimo, porque lo que dijo, ya yo la conocí fue en Orphan Black, y esta mujer tiene un nivel interpretativo maravilloso, ya puede hacer cualquier personaje, y en todo se ve diferente. Ella, cuando hacía todos esos personajes en la serie, yo nunca veía, por ejemplo, a Cosima y después ver sí, a los otros personajes, a Sara sí. y a todos estos, y yo decía, no, es que no se parecen para nada, y después precisamente por la interpretación del actor. Entonces, cuando supe que iba a ser de She-Hulk, yo decía, sí, no, esta mujer es para el personaje, entonces sí, me gusta mucho. Ahora sí, ¿qué estabas diciéndonos, Luca? Otra cosa que me olvidé decirte, ¿qué te pareció que hayan cambiado ¿qué te pareció que haya cambiado de miércoles a jueves los estrenos de Marvel? Me gusta más. Es que los miércoles me parece como mitad de semana, como que no, a mí me parece chévere, de pronto puede ser como también estratégico para que pues todo el mundo lo vea. Claro. Sí, sí, el ¿O tú tema, qué bueno, piensas? yo estuve averiguando un poco, o estuve averiguando un poco porque se va a empalmar, si no,
con la serie de Star Wars. Hay una próxima serie de Star Wars que va a estrenar capítulo los Ajá. miércoles. Entonces, para no empalmarse las dos series, tanto Star Wars, la corrieron para el jueves. Ah, te entiendo. Lo mismo que hicieron en Netflix con Stranger Things y Umbrella Claro, Academy. claro, algo parecido a Ok, eso. Entonces, sí, sí, sí. como para que cada uno tenga su espacio. Entonces, por eso cambiaron a los jueves, que tampoco es un gran cambio, un día. Ajá. Eh, pero no, a mí no me modificó nada. Igual la vi, la disfruté y todo bien. Bien, chévere. No, yo también la disfruté mucho, me gustó lo que vi, hasta ahora lo que vi, el humor, las referencias también, pues uno también siempre se siente como incluido ahí porque entiende las referencias. Ahora, lo que sí me tiene un poquito como dando vueltas la cabeza es Daredevil, que es como el único que no, que me dejó ahí como que dejé esa tarea de hacer y ahorita, bueno, Sandra, corre a hacer la tarea porque no vas a entender referencias, entonces me asusta eso. Pero todo en general me parece chévere. Sí, sí. El CGI de Mark Ruffalo está bien logrado y pues esperemos a ver si de pronto va mejorando más adelante los ojitos de, de la Julka. Pero Luca, chévere, chévere, chévere. Y muchas gracias De pues por Jennifer, haber de la estado Hulk. aquí. Aquí antes de irnos, quiero mostrar este comentario que dice, Sí. es que Miss Marvel tenía humor pakistaní. Ah, Bueno, está interesante esto que dice J, porque de hecho, bueno, eh, me vi en Disney hace poco el detrás de cámaras de Miss Marvel. Yo, a ver, la quiero entender mejor. Voy a abrir mi mente, sí, porque no pude con esta serie. Aquí lo hablamos con Luca sí, en su canal. Y todas las, sí. digamos, todos los actores, pues hoy día son de allá, ellos dicen allá que son excelentes actores, pero ellos decían, ¿cómo hago yo para, para, para yo como actor transmitir lo que la gente quiere ver en pues, una serie de superhéroes? Y ellos les decían, no, sean ustedes como actores y transmitan la cultura, o sea, lo que ustedes han transmitido en lo que han hecho acá en su país, transmítanlo en la serie. Entonces, J, en este caso sí tiene mucha razón. Eso era precisamente lo que querían mostrar, un humor pakistaní que de pronto nosotros no lo entendemos porque somos de acá, de este lado, y nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de humor. Entonces, de pronto por ahí, de pronto nos rayó un poquito por ese lado. Sí, de pronto el humor para ellos es más lento. No sé si de pronto has visto, yo no lo he visto, pero sí pedacitos de novelas turcas o novelas de por allá que son como muy lentas todas. De pronto eso fue lo que nos pasó con la serie. Sí, sí, Listo, mi sí. Luca. ¿Me escuchas? Sí, lo del humor pakistaní, no lo digo exactamente por el humor, sino porque nos vendieron que era una serie juvenil de comedia. Al Ajá, principio puede ser que haya tenido un poco de comedia. Se tilda. ¿cierto? A ver, a ver, a ver. Yo estoy bien. Yo me veo bien. Yo también me veo bien. Sí, se tilda. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas ahora? ¿Me Ah, escuchas? no, no, porque se te está como tildando, ¿eh? Te Ahí, ¿me escucho, pero ves? la imagen llega un poquito retrasada. Sí. Oh, bueno. Es el internet, viste, yo te Sí, dije, el sí, internet sí. del palo, es La TAM. la TAM, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, Me entonces, pareció ¿qué era lo que estabas diciendo de Miss Marvel? que dije que yo no sé si es tanto el humor pakistaní, sino que nos vendieron que era como la primera serie juvenil de comedia. Lo de juvenil Sí, te lo entiendo por los dos primeros capítulos, sí. ponele, que intentó renovar, y no es tanto por la cultura pakistaní, porque a mí todo lo que explicaron de Pakistán en el documental, digo en el tercer Ujú. capítulo, Ah, eh, sí. me pareció interesante, pero que no conectaba con la historia principal. Sí, Entonces me quedó como medio desconectado todo. Eh, sí, pero, pero no, ya digo, el primero, el segundo y el quinto capítulo, o el sexto, no recuerdo, me parecieron interesantes. Después de ahí lo vi como un documental de Pakistán, que me interesante para aprender algunas cosas, pero después sí. ya
Ya está. Muchas gracias, Alexander. Un Bien, abrazo. Alexander. Bien, listo, no, pues mi Luca, esperemos a ver qué sucede con She-Hulk. Yo sí le tengo mucha fe a esta serie, espero que nos sigan llevando así bien, que no pase como con Miss Marvel. Empezamos bien y fue decayendo, Que es no lo creo. que yo espero. Y eso siento que lo va a salvar también muchísimo, pues todas las historias, todo lo que viene, la expectativa que todos tenemos pues de ciertos personajes, los cameos, las referencias y todo esto, pero en especial siento que esta serie, pues porque es She-Hulk, le va a dar mucha vida, pues la actriz también que es impresionante. Así Sí, que impresionante. vamos a tenerle fe a esta serie. Luca, muchísimas gracias por haber estado en el en vivo, por haberme acompañado, por tu tiempo, por bancarme, por aguantarme, por decirme, bueno, Sandy, está bien, sí, vamos para el en vivo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, entonces, para debatir el segundo capítulo, si se nos permite. Y pues Si el mi internet Luca, nos deja, si el internet de la TAM nos deja. nos deja. Y pues mi Luca, mi Julka, mi Luca Hulka, Julka, Hulka, tienes acá tu espacio para que pues nos regales tus redes sociales aquí. Publicidad política pagada. bien. Esto no está, bueno, me entiendo. No, primero que nada, muchas gracias. Siempre es un placer hablar sobre este maravilloso mundo del Marvel, que ya es un habitué de nuestros, tanto de nuestros canales, claro, Sí, Marvel, ya es nuestro habitué de nuestros canales. sí. Y bueno, no, la verdad es un placer hablar con vos sobre esto. Desde la primera vez que hicimos el primer debate de Moon Knight hasta ahora, me sentí muy cómodo. Me encanta hablar de estos temas. Me encanta encontrar personas que hablen de estos temas también, como siempre digo. Y bueno, me puedes seguir en mis redes sociales, que son, bueno, el Cinefilo OK en Instagram, que estoy medio vago. Publiqué la reseña de She-Hulk, vayan a darle like. Es una reseña con spoilers, así que vayan a darle like, comenten, compartan lo que ustedes quieran. Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, el Cinefilo OK también. Así que está medio abandonada la cuenta de Twitter. Es que Twitter para mí es la red social la tercera de todas, después de Instagram y YouTube. Y después, bueno, tiene mi canal de YouTube, que es el Cinefilo OK, que también estoy medio vago, pero bueno, síganme ahí, síganme ahí, somos gente ocupada, por eso Sí. somos medio vagos. Así que bueno, vayan a seguirme y muchas gracias por la invitación y nos vemos la semana que viene para un nuevo capítulo de Mephisto, Muy digo, bien. de She-Hulk. Listo, igual aquí abajo en la descripción yo les dejé el YouTube y el Instagram de Luca y ahorita les pongo también el Twitter que se me pasó porque de hecho Luca lo abrió hace poquito, entonces ya lo pongo, ya lo pongo. Es que antes tenía solo 2 redes sociales, pero ya tiene 3, entonces ya pongo ahí en la descripción el Twitter es Twitter. la que menos uso. Miren, si no la puse porque menos la usa, pero bueno, listo. Luca, muchas gracias. Un abrazo gigante desde aquí, desde Colombia. Espero sientas este abracito de oso y nos vemos la próxima semana, ¿cierto? Nos vemos. Chao, chao. Chao, mi Luca, que estés muy bien. Igualmente. Bueno, mis chicos, estuvimos hoy acá en el hermosísimo debate con nuestro amigo Luca. Él es amante de Marvel, le encanta y yo aprendo muchísimo con él porque hay cosas que yo no conozco. Él ha leído los cómics, él sabe el tema, entonces pues yo también por ahí estoy en la onda de estar buscando pues la información. Y cuando no sé algo, pues, le pregunto a Luca y Luca siempre tiene la respuesta, así que vayan por favor a seguirlo en sus redes sociales. Y mis chicos, muchas gracias por este tiempo, por habernos acompañado esta hora 15 aquí hablando de este primer capítulo que a mí me gustó mucho y espero que a ustedes también les hubiera gustado. Y pues nos vemos la próxima semana en otro debate aquí en Movies and Actors Sandy Quinn. Y por favor, vengan a Sandy Quinn aquí a ver estos debates, si no quieren que me enloquezca más como Harley Quinn. Y chicos, los quiero mucho. Un abrazo súper gigante. Nos vemos ahorita en unos 10, 15 minuticos en Twitch. Los quiero. Un abrazo. Nos vemos. Chao.